Portugal es un país periférico de Europa, separado de España por altas montañas y con amplios y sugestivos estuarios de ríos que se abren al Océano Atlántico. Esta posición geográfica del país ha empujado a los portugueses a buscar su destino en el mar. A finales del siglo XIV, este pequeño país de apenas 1 millón de habitantes tuvo el valor de lanzarse hacia lo desconocido en frágiles carabelas en busca de nuevas vías de navegación. La Edad de Oro de Portugal duró 1 siglo y medio, hasta mediados del siglo XVI. Y durante aquellos años, los navegantes portugueses descubrieron la vía de las Indias y de Brasil. Nació así un imperio basado en el comercio y luego en las colonias. En aquella época, Lisboa, la ciudad sobre el estuario del Tajo, se convirtió en la ciudad europea más rica y espléndida. Lisboa tiene 800.000 habitantes, mientras que el área metropolitana de su provincia alcanza los 2 millones. La ciudad, que vista desde el mar parece uniforme y llena de luz, presenta en su interior diferentes ambientes debido a los distintos periodos históricos y a las vicisitudes del terremoto que, hace 2 siglos y medio, destruyó gran parte de Lisboa. Precisamente su asentamiento sobre suaves colinas crea las condiciones para que aparezcan barrios de aspecto y funciones distintas. Las pendientes, a veces notables, se superan gracias a los tranvías y a los funiculares. En la actualidad, Lisboa todavía impresiona por su dulzura reservada, por la gentileza de sus habitantes y por una atención especial a los detalles y a los recuerdos del pasado. Un ejemplo de ello es esta insólita escultura del escritor Fernando Pessoa, elegantemente integrada en el conjunto del Café Brasileira que él solía frecuentar. Pessoa es uno de los escritores fundamentales del siglo XX europeo. Su existencia, como la del Portugal de nuestro siglo, fue tranquila e insulsa. A la sombra de su empleo en una firma comercial, Pessoa vivió una doble vida de escritor y de oficinista. El terremoto de 1755 marcó un hito fundamental en el urbanismo de la ciudad. Después del cataclismo se emprendió un racional proceso de reconstrucción que confirió a Lisboa un aspecto moderno, adelantado a su tiempo. De aquel desastre queda el recuerdo de la iglesia semiderruida del Carmo, que era una de las iglesias góticas más grandes de la ciudad. Al Carmo, situado en la cima de una de las colinas de Lisboa, puede llegarse tomando uno de sus famosos ascensores, el elevador de Santa Justa. Estos ascensores son una agradable característica de la ciudad y permiten realizar ascensiones espectaculares en cabinas cómodas y coquetas. Desde la terraza superior pueden admirarse a la perfección los barrios del centro del siglo XVIII y el conjunto laberíntico de la Alfama, el barrio más antiguo de Lisboa. La música del fado, atormentada y melancólica, asciende desde las estrechas calles del barrio antiguo de aspecto árabe, que como en una casbah se deshace en un continuo sube y baja de callejuelas y casas pegadas unas a otras. En la Alfama puede sentirse físicamente el pasado árabe de Lisboa, uno de los componentes del carácter portugués. Los edificios que sobrevivieron al terremoto, tal vez gracias a su forma y a sus reducidas dimensiones, nos ofrecen la imagen de una Lisboa medieval.
Sobre el origen del fado, que ya a finales del siglo pasado era muy popular en Lisboa, existen varias hipótesis. Hay quien sostiene que es de procedencia brasileña y quien encuentra en él elementos árabes o incluso gitanos. Es el canto por excelencia de la nostalgia y del lamento, que en ocasiones se atribuye a los esclavos o a los navegantes o a los que tuvieron que emigrar tierras lejanas por necesidades económicas. Entre la madeja de calles emerge la catedral, llamada Sé, o sede del cardenal, de estilo románico gótico con un claustro adosado. En esta parte de la ciudad se hallan los vestigios más antiguos de Lisboa. Cerca de la iglesia se alzaba el teatro romano y donde ahora se alza la catedral estaba la mezquita de los moros, dominadores de la ciudad. La catedral representa el monumento simbólico de la victoria cristiana sobre los árabes, que tuvo lugar en el siglo XII, de la mano de Alfonso Enríquez, el fundador del Estado portugués. El Miradouro de Santa Lucía domina la Alfama. El mirador toma su nombre de una pequeña iglesia, literalmente tapizada de azulejos que representan escenas religiosas. Una costumbre muy arraigada en las iglesias portuguesas. En la parte más alta de la Alfama se levanta el castillo de San Jorge. Construido por los visigodos, más tarde fue transformado en fortaleza por los árabes y posteriormente, tras la conquista cristiana, sufrió su última modificación. Desde sus muros y terrazas se disfruta de una hermosa vista de la parte antigua de Lisboa y del Tajo. En contraste con el barrio medieval de la Alfama, se halla la Baixa. Con sus calles y sus plazas regulares, este barrio tiene su origen en una de las operaciones urbanísticas con más visión de futuro del siglo XVIII. La monumentalidad de la ciudad baja es la consecuencia de la reconstrucción tras el terremoto de 1755. El marqués de Pombal, artífice de la renovación, se inspiró en la concepción dominante en la Europa del XVIII y diseñó una ciudad racional basada en una parrilla de calles perpendiculares que de vez en cuando se abren en amplias plazas. La Rua Augusta es la calle principal de la Baixa, el barrio comercial y de las tiendas antiguas. La arquitectura de los edificios resulta uniforme gracias a una decisión personal del marqués de Pombal. También se tuvo en cuenta la altura y los materiales de construcción para evitar que los edificios se derrumbaran en caso de un futuro seísmo. En estas calles, de nombres que recuerdan los oficios antiguos, pueden encontrarse aún las piezas de filigranas en oro y plata, una especialidad de Lisboa estrechamente ligada a su herencia árabe. La Rua Augusta, que parte de la Plaza del Comercio, a la orilla del Tajo, termina en otra gran plaza, la de Don Pedro IV, conocida como Rocío. Este lugar es el centro de Lisboa y cuenta con todos los elementos propios de una gran plaza metropolitana de corte europeo. El monumento al rey Pedro IV, fuentes alegóricas y un gran teatro que proporciona a la plaza su fachada monumental. También aquí, como ocurre a menudo en Lisboa, encontramos rincones reservados y elegantes como el kiosco internacional de estilo modernista y el Café Nicola. En el lado de la plaza en que se alzaba el Palacio de la Inquisición, se encuentra hoy el Teatro Nacional Dona María.
La estatua que hay sobre el obelisco es la del rey Pedro IV, que da nombre a la plaza. El rosío existía ya en la Edad Media, pero su forma actual corresponde a la ordenación urbanística del siglo XVIII. A la derecha del teatro, en la plazoleta São Domingos, se encuentra una antigua bodega, la Ginginha, en donde se sirve un característico aperitivo de quintas. Al otro lado del Rosío se halla otra plaza, casi idéntica a la anterior, Praça da Figueira, que alberga tiendas y edificios monumentales. Aun siendo el centro oficial de la ciudad, la zona ha logrado conservar una gracia vetusta y serena. En sus inmediaciones se encuentra otro monumento típico de la graciosa arquitectura lisboeta, la Estación, un edificio de finales del siglo pasado que más bien parece un palacio de las 1001 noches. Una vista aérea del centro de Lisboa revela claramente el bloque compacto de las manzanas regulares de La Baixa, flanqueada por el Chiado, el barrio más elegante de la ciudad, que tiene como eje la avenida do Chiado y la plaza Camões. El sentido de toda la operación de reconstrucción del centro de Lisboa resulta evidente cuando se observa la ciudad desde el Tajo y se tiene un primer plano de esa gran puerta sobre el agua que es la Plaza del Comercio, desembocadura del barrio de La Baixa. Se trata de una de las mayores plazas de Europa. Es un enorme rectángulo con edificios porticados, delimitado por un arco del triunfo y un monumento ecuestre en el centro. El restaurante Martinho da Arcada, con una decoración algo pasada de moda, constituye una auténtica institución. En las paredes se hallan retratos de Pessoa, que era uno de sus clientes habituales. Los tranvías, con su traqueteo y su colorido, facilitan una especialísima manera de ver Lisboa, siempre que no se tenga prisa. Las líneas de tranvías entran y salen de los barrios turísticos, pasando por calles muy estrechas y trepando por las colinas. Además de los tranvías, llamados localmente eléctricos, están los funiculares blancos y amarillos que permiten superar cómodamente desniveles vertiginosos. El tranvía acompaña al deseo de descubrimientos casuales y del acercamiento inédito, casi cuerpo a cuerpo, a personas y casas. Se rodean plazoletas sombreadas y seductoras, como la Plaza de las Flores. Se observan escenas de la vida cotidiana. Se tiene casi la impresión de estar violando el secreto de las conversaciones ajenas. Se ven pasar fachadas sorprendentes, como la de la Casa dos Bicos, del siglo XVI. Al final, como si se saliera de un vientre oscuro, se llega a los luminosos miradouros, desde los que se divisa el horizonte de agua del gran estuario
y se puede imaginar muy lejos el fabuloso continente perdido del Brasil. Tal vez en alguna ocasión el funicular va demasiado lento para que merezca la pena subirse, pero siempre resulta práctico si hay que transportar algún paquete pesado. Los suaves panoramas que se abren al infinito invitan a soñar con los ojos abiertos. Crean una especie de imprevista fisura entre el mundo real de la ciudad y el del sueño, lejano y nostálgico, de países exóticos y fabulosos. Este estado de ánimo, los portugueses lo denominan de una manera especial: saudade. Es un sentimiento complejo formado por el lamento, el fatalismo, el deseo insatisfecho y la poesía. El Tavares, un restaurante del siglo XVIII, constituye un símbolo del pasado opulento de Lisboa. Espejos, cristalerías, dorados y estucos representan un marco incomparable para auténticos festines gastronómicos. El ingrediente por excelencia de la cocina portuguesa es el pescado. Desde las sencillas sardinas a la brasa hasta el bacalao, del que se dice que existen 365 recetas distintas, una para cada día del año. Sopas de pescado y de mariscos, menestras a base de col y salchichas, o el cerdo a la portuguesa acompañado de mariscos, son algunos de los platos típicos de esta cocina que combina perfectamente los frutos de la tierra y del mar. En tranvía o en barco se puede llegar a Belém, en la periferia oeste de Lisboa, asomada al Tajo. En este barrio es donde más abundan los testimonios de estilo manuelino, un movimiento artístico que representa la transición al Renacimiento en Portugal. La Torre de Belém, la balsa de piedra como se la define, constituye su símbolo más evidente. Su perfil recuerda el de una nave que zarpa. Sus motivos ornamentales, cruces, carabelas, nudos y símbolos moriscos, resumen los caracteres típicos del temperamento portugués: religiosidad, espíritu de aventura y gusto por la suntuosidad. Desde el vecino puerto de Belém zarpaban las carabelas hacia sus largos viajes de descubrimiento. Precisamente aquí se levanta el Padrao dos Descubrimientos, un grandioso monumento moderno erigido con ocasión del 5º centenario de la muerte de Enrique el Navegante, uno de los grandes reyes portugueses. El monumento está dedicado a los descubrimientos marítimos y en él están representados, mediante estatuas, los reyes y los navegantes de la época dorada de Portugal. Los portugueses se autodefinen como descubridores y no como conquistadores, dejando esta denominación para los españoles, quienes crearon imperios coloniales en las tierras descubiertas. Belém no solo es conocida por sus monumentos, sino también por unos deliciosos pastelillos que pueden saborearse en un viejo local que, como es habitual, tiene un estilo y ambiente propios. Si uno es curioso, puede descubrir que las viguetas que adornan el comedor son en realidad antiguas estructuras antisísmicas. En Belém, suburbio privilegiado de Lisboa, se alza también un palacio real con un gran jardín de plantas exóticas y el mayor monumento de la ciudad.
el convento dos Jerónimos, junto al que se encuentran los edificios que albergan el Museo de Arqueología y Etnología y el espectacular Museo de la Marina. Galeones, carabelas, galeras, embarcaciones de todo tipo y época conforman una colección que resulta muy apropiada para un país que, como Portugal, ha forjado su destino en la navegación. El convento dos Jerónimos, cuya construcción se inició a comienzos del siglo XVI, está considerado como el primer ejemplo de la arquitectura manuelina. En el interior de la iglesia se encuentran las tumbas de Vasco de Gama, el legendario navegante portugués, y de Camões, el poeta nacional, autor de Os Lusíadas, una narración épica de los viajes de Vasco de Gama. El claustro consiste en un cuadrado de 55 metros de lado, delimitado por dos galerías superpuestas. La piedra calcárea está delicadamente trabajada en víboras caladas y adornada con afiladas torrecillas. Los pilares y la balaustrada de la galería superior están decorados con las consabidas carabelas, entramados vegetales, medallones, nervaduras, extrañas figuras que parecen salir de las columnas. Una auténtica antología del magnífico arte manuelino, pero que en conjunto dan una sensación de sobriedad y casi de austeridad. La unión de lo moderno y lo tradicional. Por un lado, el monumento a Cristo Rey que domina la ciudad desde la orilla sur del Tajo y que recuerda a Río de Janeiro. Por otro lado, el puente 25 de abril, una de las obras públicas más gigantescas realizadas en Europa en los últimos 30 años. El puente comunica las dos orillas del estuario con un tramo central de algo más de 1 kilómetro de longitud, mientras que la totalidad de la obra supera los 3 kilómetros. Lisboa está cambiando de aspecto. Gran parte del barrio popular de Amoreiras ha sido derruido para acomodar un centro comercial de estilo postmoderno. Su constructor, Tabeira, se ha inspirado en las torres medievales, pero no ha escatimado la utilización de cristales, mármoles y colores que contrastan con la sustancial homogeneidad de la Lisboa histórica. Otro aspecto moderno de Lisboa es la Avenida de la Liberdade, de 90 metros de anchura, que conduce desde la zona del Rocío hasta la Plaza del Marqués de Pombal, también conocida como Rotunda. Esta avenida arbolada, al estilo de finales del siglo XIX, desempeña una función de escaparate internacional análoga a la que cumplen los Champs-Élysées o Via Veneto. En esta parte de la ciudad se alza la Praça do Touros, escenario de las corridas de toros. Al contrario de lo que ocurre en la fiesta de nuestro país, en que el torero corre un gran riesgo, el espectáculo portugués es más moderado. Precisamente para evitar que la vida del torero corra un peligro excesivo, el torero va a caballo y al toro se le recubren los cuernos con cuero. La suntuosidad de la gran capital de un antiguo imperio colonial resulta especialmente evidente en el Museo de las Carrozas, donde se han reunido coches y carrozas reales de los últimos 4 siglos. Este amor por el lujo y la ornamentación, ampliado en la época barroca, constituye en origen una característica árabe
que testimonia el largo periodo de dominio de este pueblo sobre Portugal. Los palacios reales son otro signo evidente de fasto. En especial, la pequeña Versalles portuguesa de Queluz, construida a mediados del siglo XVIII con gran profusión de jardines de estilo francés, fuentes, estatuas y azulejos. La impronta dejada por los árabes en Lisboa se advierte también en el uso de los azulejos de colores de origen morisco que con 1000 variaciones técnicas siempre se han utilizado en Portugal desde los tiempos de la invasión. Aunque haya una cierta influencia de los azulejos de Delft, los portugueses, en sus formas y colores actuales, blanco y azul, son sin duda un factor ornamental de raigambre únicamente árabe. Su temática es muy variada. Acontecimientos históricos, motivos religiosos, las omnipresentes carabelas, temas abstractos. El claustro de la iglesia Madre de Deus alberga el Museo de los Azulejos, en el que pueden admirarse ejemplares que se remontan al siglo XIV. El interior de la iglesia también está adornado con azulejos azules que se funden sorprendentemente con los elementos dorados barrocos. En los alrededores de Lisboa se puede disfrutar de espléndidos paisajes de ríos y playas de moda, como Estoril y Cascais. Más al norte, los pueblos de pescadores todavía ofrecen escenas pintorescas, como el regreso al puerto de las barcas de pesca. En el interior, en las colinas de Sintra, se alzan 3 fabulosos edificios históricos. El Castillo de los Moros, del que tan solo quedan las ruinas, el Castillo de Pena y el Palacio Real. Este último se caracteriza por sus 2 monumentales chimeneas cónicas, los patios interiores y la decoración de las salas a base de azulejos espléndidos. El núcleo central del palacio, construido a finales del siglo XIV en estilo mudéjar, recuerda la Alhambra de Granada. La decoración de la Sala de las Urracas pretende escarnecer las malas lenguas, las urracas, que se habían permitido especular acerca de la fidelidad del rey a su esposa. Igualmente sugestivas son la Sala de los Árabes, con una fuente central, y la Sala de los Cisnes, cuyo techo del siglo XVI está decorado con pinturas de cisnes y azulejos. Por su parte, el Castillo de Pena recuerda los fantásticos edificios construidos por Luis de Baviera y, de hecho, el imponente estilo del castillo se debe a 2 alemanes, el marido de la reina María, Fernando de Coburgo, y su arquitecto, que fueron quienes lo mandaron construir a mediados del siglo pasado. A pesar de la ágil combinación de torres góticas y cúpulas renacentistas, de fantasías moriscas y ventanas manuelinas,
el conjunto resulta agradable. La religiosidad portuguesa está ligada indefectiblemente a la época de los descubrimientos, cuando se pretendía acercar el cristianismo a lugares salvajes o considerados como tales. En la actualidad, la religión constituye todavía un elemento importante de la vida de este país. El santuario de Fátima recuerda la aparición de la Virgen a 3 pastorcillos durante la Primera Guerra Mundial y las profecías que nunca han sido reveladas al mundo. Los molinos de viento son una característica del paisaje del norte de Lisboa, en la región de Extremadura. Aquí, entre colinas y valles barridos por el viento, se construyeron los principales centros religiosos de Portugal: Fátima, el monasterio de Mafra y sobre todo el monasterio de Batalha, erigido en recuerdo de la victoria portuguesa en la batalla de Aljubarrota a finales del siglo XIV, que significó la independencia de Portugal respecto a España. La iglesia y el convento de Batalha, con sus pináculos y sus capillas, recuerdan ciertas catedrales inglesas. Lo cierto es que a la reina Felipa de Lancaster, que era de origen inglés, debían de gustarle. La capilla del fundador, rematada por una cúpula octogonal, está rodeada de arcos finamente trabajados. En su interior se hallan las tumbas del rey y de su esposa, junto con las de otros monarcas portugueses. Detrás del ábside, un pórtico monumental conduce a las capillas imperfeitas o capillas inacabadas. En este pórtico, considerado la obra maestra del arte manuelino, la piedra está trabajada como si se tratara de una labor de encaje. Los motivos geométricos o florales se alternan en varios niveles, denotando la influencia decorativa de Extremo Oriente que precisamente estaba siendo explorado por aquella época. Las 7 capillas inacabadas, bien visibles a vista de pájaro, están dispuestas radialmente, de manera que forman, junto con el pórtico, un espacio octogonal. Este espacio vacío, que nunca fue abovedado, tiene una seducción especial, dando la sensación de que solo el cielo pudiera ser su única cobertura. El claustro real, de unos 50 metros de lado, está rodeado de arcos, cerrados en parte por tracerías de delicado trabajo. Los efectos de la luz filtrada a través de los motivos ornamentales de esas tracerías producen la impresión de hallarse en una estancia árabe. En su conjunto, Batalha representa la clave sintética de los diversos elementos que han contribuido a la formación del carácter y el arte portugueses: la influencia decorativa árabe, la ligereza del gótico norteeuropeo y, en fin, la locura aventurera que no se detiene en la navegación, sino que continúa en la arquitectura. La costa de Lisboa, una vez rebasadas las playas de moda de Estoril, Cascais y del Guincho, se recorta formando agrestes gargantas como la Boca do Inferno, donde las olas del océano provocan colosales torbellinos y concluye en el Cabo da Roca.
Realmente, es fácil imaginar que el mundo que conocemos se acaba aquí y que más allá está lo desconocido. Fue precisamente Camões quien poéticamente dijo: aquí la tierra acaba y el mar empieza. La escollera del Cabo da Roca, cortada a pico sobre ensenadas de arena, es el extremo más occidental del continente europeo. La presencia de un faro apenas atenúa su desnudez y su apariencia tempestuosa. Con el tiempo, esta escalofriante sensación de extravío se transformó en el estímulo de la partida. El miedo a lo desconocido se convirtió en fiebre de descubrimientos. Así comenzó la aventura de Portugal.